Un suceso impensable ha sacudido la capital del deporte rey. Desde España, el corazón indiscutible del fútbol mundial, ha llegado una noticia que dinamita la lógica deportiva. El periódico deportivo más influyente de la nación, un medio habitualmente monocromático, teñido casi en su totalidad por el Real Madrid y la esfera del balompié, dedicó 3 páginas completas, un despliegue sin precedentes, a un jugador de béisbol. Hablamos de Marca, el diario madrileño, cuya relevancia es equiparable a la de un medio nacional fundamental. En sus páginas, donde el 90% del contenido se consagra al fútbol, la aparición repentina de otro deporte y de su máximo exponente, Shohei Ohtani, fue un terremoto cultural que trascendió la mera popularidad. Shedar. Este fenómeno no puede explicarse solo por el talento. Es el reflejo de un impacto económico y social que ya no conoce fronteras. El 7 de noviembre de 2025, la portada de Marca mostró el nombre de Ohtani y la palabra béisbol, un hecho insólito en un país donde la disciplina es prácticamente desconocida. Ni la Fórmula 1, ni el baloncesto, ni siquiera el fútbol, sino el béisbol, ocupaba un espacio tan prominente. El título del artículo, sin embargo, delató la verdadera razón de este interés: el atleta que genera 150 millones de euros anuales. Los periodistas españoles no se enfocaron primariamente en sus home runs o sus strikeouts, sino en una métrica objetiva que sí es universal: el tamaño de su economía personal, la capacidad de mover el dinero a escala global. Esa perspectiva, centrada en el valor que se puede comprender sin ser un experto en la técnica del béisbol, es la prueba de que la existencia de Ohtani ya había desbordado las fronteras nacionales. El respetado periodista Carpio, encargado de este reportaje, relató su asombro al llegar a Tokio. Lo primero que le impactó fue la densidad de la presencia de Ohtani. En el metro, en las calles, en los andenes, en las vallas publicitarias, cada 200 metros, el rostro de la estrella dominaba el paisaje urbano. Era una concentración de imagen que superaba la de un simple deportista popular. Una ciudad entera que parecía simbolizada por un solo hombre. Fue esta atmósfera, este torrente visual, la primera señal que les obligó a armar el reportaje. Ahí residía, para ellos, la verdadera esencia del valor económico y cultural de Ohtani. A continuación, los periodistas centraron su atención en el inaudito contrato de Ohtani con los Dodgers: 10 años y un total de $700 millones, unos 1.050 millones de euros. Si bien la cifra en sí misma ya causó revuelo, el periódico español se fijó en la arquitectura de ese acuerdo. El contrato implementó el famoso método de pago diferido. Su salario durante los primeros 10 años sería sorprendentemente bajo, apenas unos 3 millones de euros anuales, mientras que los restantes 680 millones de dólares se liquidarían en cuotas durante los 10 años posteriores a su retiro. Esta racionalidad financiera desconcertó a la prensa, que rápidamente encontró la clave de su viabilidad. Ohtani genera ingresos fuera del terreno de juego que exceden con creces su salario anual. Se estima que esta bolsa asciende a unos 150 millones de euros por año, una cifra estratosférica en patrocinios. Marca listó sus 22 patrocinadores activos, que incluyen marcas japonesas de primera línea y gigantes globales como New Balance, Porsche y Hugo Boss. El testimonio de su agente, Nes Valelo, subrayó la posición de poder de Ohtani. Si bien las ofertas de patrocinio reales ascendieron a entre 40 y 50 compañías, solo 22 fueron aceptadas, buscando preservar la imagen de la estrella. En otras palabras, Ohtani no es solo un atleta deseado, es quien selecciona a las marcas. Mientras el deportista promedio espera una oferta, él pone a prueba a las empresas globales.
Una diferencia en el escalón de valor que resulta impactante para los estándares deportivos tradicionales. El impacto de su llegada al equipo de Los Ángeles fue instantáneo e incalculable. Marca informó que las ventas de mercancía relacionada con Ohtani, especialmente las camisetas número 17, se dispararon un 180% en comparación con el año anterior, multiplicándose casi por 3. El Dodger Stadium, saturado de aficionados con la camiseta azul con el número 17, se convirtió en un verdadero mar azul. Este fenómeno fue más allá del béisbol, beneficiando directamente a la economía local. El aumento de turistas, especialmente procedentes de Japón, impulsó la industria del turismo en Los Ángeles y los negocios aledaños. Ohtani ya no era solo una fuente de ingresos individual, sino un creador de un verdadero ecosistema económico para la ciudad. El periódico español se adentró aún más en el impacto financiero, citando análisis de economistas japoneses que estimaron que, solo en el primer año de su traslado a los Dodgers, Ohtani generó un impacto económico de 513 millones de euros. Si el equipo lograra la hazaña de ganar series mundiales consecutivas en el año 2026, se proyectaba que ese efecto podría escalar hasta los 890 millones de euros. La influencia de un solo deportista, afectando no solo a un equipo, sino a toda una economía regional, es un fenómeno que excede cualquier marco deportivo. Pero para Marca, la verdadera revelación no era solo el dinero. El periódico elevó el listón, titulando «Ohtani ha entrado en el territorio prohibido del deporte». La crónica señalaba un círculo de élite que hasta ahora solo había contado con 3 miembros en la historia que lograron generar más de 100 millones de dólares al año solo en ingresos publicitarios: Tiger Woods, Roger Federer y Stephen Curry. Figuras que son verdaderos íconos culturales que trascienden sus propios deportes. Ohtani, un jugador de béisbol, se unía por primera vez a este Olimpo. El diario puso de relieve una comparación brutal. Incluso los más grandes héroes del béisbol, como Derek Jeter o la actual superestrella Bryce Harper, alcanzaron un tope de ingresos por patrocinio que rondaba los 10 millones de dólares anuales en su mejor momento. Ohtani, con sus 100 millones de dólares, opera en una escala 10 veces superior, un hecho que rompe las reglas del deporte que muchos consideran local. Shedar resumió el porqué de esta anomalía en una sola palabra: es único. Un bateador de élite y un lanzador de élite a la vez. Esa duplicidad, esa capacidad para lograr lo imposible, encaja perfectamente con el arquetipo de héroe que demanda la sociedad global moderna. Su imagen, su historia, su personalidad han resonado con la imaginación del mundo, y esa conexión se traduce directamente en la cifra de 100 millones de dólares. El rey del fútbol reconoció a un nuevo monarca. El periódico español concluyó que Ohtani ya no se limitaba al béisbol, sino que se había convertido en un símbolo comparable a los grandes reyes del fútbol. Su nombre se escribió junto al de Messi y Cristiano Ronaldo. Marca fue categórico: no es un futbolista, pero tiene el derecho a estar en la cima del deporte mundial. Este reconocimiento, que traspasa la barrera de la disciplina, es la evaluación de un verdadero atleta global. La fascinación de los periodistas españoles fue más allá de los números y se centró en la esencia de Ohtani, su carácter. Lo que verdaderamente conmovió a los reporteros no se podía medir. Uno de los gestos que encabezó la crónica fue un acto sencillo pero poderoso. Durante un partido de la Major League Baseball en agosto de 2023, Ohtani fue captado por las cámaras recogiendo silenciosamente un vaso de papel que había caído al suelo en el banquillo y llevándolo al vestuario. Para muchos japoneses, esto podría parecer un acto normal, pero para Marca fue la revelación de una cultura.
Lo interpretaron como la manifestación de la humildad que reside detrás de un logro extraordinario. Un hombre que rompe récords con 2 roles, pero que en silencio recoge la basura. Esta actitud de respeto, de Seishin, fue señalada como el verdadero motor que ha hecho que el mundo entero le reconozca. Otro evento que resonó profundamente fue su donación de guantes de béisbol. En noviembre de 2023, Ohtani anunció a través de Instagram el envío de 3 guantes juveniles a cada una de las 20.000 escuelas primarias de Japón, un total de 60.000 guantes. Marca calificó este acto como una actividad de caridad histórica, tratándolo como un héroe social que superaba el alcance de un simple atleta profesional. Su gratitud hacia su país natal y su esperanza depositada en los niños del futuro fueron analizadas como la firma de una huella imborrable. Esa autenticidad en su comportamiento fue la llave para capturar la esencia de su traslado a los Dodgers. Marca relató la famosa historia de la camiseta número 17. En una muestra de agradecimiento hacia Joe Kelly, el veterano lanzador que le cedió el número, Ohtani le regaló un Porsche, un automóvil de la marca con la que él mismo tiene un contrato de patrocinio. Shedar. Fue silencioso pero poderoso. Reportado por la esposa de Kelly en redes sociales. Marca tituló, capturó el corazón del equipo sin haber jugado un partido. Asimismo, destacaron su trato con los jóvenes. Shedar de los Dodgers compartió en redes sociales una foto de unos Spikes New Balance firmados que había recibido de Ohtani, mostrando su lado de hermano mayor humilde, un rasgo que profundizó su conexión con los aficionados. Ohtani, según Marca, no lidera solo con la habilidad en el campo, sino con la confianza que gana a través de la integridad y la humildad. Incluso un momento tan personal como la celebración de su cuarto MVP en noviembre de 2025 fue objeto de análisis cultural. Cuando se anunció el premio, Ohtani, sentado en su sofá junto a su esposa y su perro, abrazó primero a su esposa e inmediatamente después le dio un beso suave a su perro. La prensa estadounidense lo consideró un momento incómodo, señalando la peculiaridad de haber abrazado a la mascota antes de expresar plenamente la emoción con su pareja. Sin embargo, la perspectiva de Marca fue diferente. Entendiendo el contexto cultural, señalaron que en Japón las demostraciones públicas de afecto son raras, incluso un beso es inusual en la vida cotidiana. Su reacción fue interpretada como una expresión de afecto japonesa, reservada y sutil. Para el periódico español, hasta en este gesto íntimo, Ohtani reflejaba su trasfondo, una sutileza que merecía respeto y análisis cuidadoso. Al concluir su cobertura, Marca lanzó un mensaje final contundente. Shohei Ohtani ya no debería ser categorizado solo como una figura del béisbol. Su influencia, en cada uno de sus movimientos, impacta el deporte, la cultura, la economía y la sociedad en general. Su home run mueve una economía de cientos de millones de euros, su presencia en el montículo dispara la audiencia mundial, y su acto de recoger basura es ensalzado como un símbolo cultural. La lección que Ohtani ofrece es una de integridad y distinción, no adornada con palabras grandilocuentes, sino con el poder de su manera de ser. El periódico sentenció, su evolución todavía está en curso. Ohtani lleva sobre sus hombros no solo los resultados de su equipo, sino la fuerza para impulsar el mundo más allá de las fronteras de la cultura y los valores. Sin levantar la voz, sin hacer aspavientos, su impacto sacude silenciosa y firmemente los corazones de la gente. Que el santuario del fútbol español le haya dedicado un espacio tan monumental no es solo un hito para un beisbolista, sino la certificación de que el mundo ha reconocido en Ohtani a un verdadero portador de cultura,
un ícono que define una era.